el apóstol, les dice lo que va a suceder cuando llegue el día del Señor. ¿Cómo será la cosa? Empieza a hacerla y el tiempo de la situación. Con este texto, en su primera parte, me ayudé con Pablo. Entonces vamos a ver un poco de Pedro y de Pablo. Pablo hace un énfasis, pero no hace una explicación un poco más allá. Pedro, perdón, no hace una explicación un poco más allá. Entonces tenemos que retomar a Pablo en una de sus cartas para que nos ayude a iluminarnos un poco en este texto. Bien, hermanos, entonces, la primera parte dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí vemos una certeza. El apóstol Pedro está diciendo, sí va a venir el Señor, pero no va a ser cuando ustedes digan, sino que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí hay una verdad, una actitud que contrasta con la paciencia de Dios. Dios es paciente para con el pecador, pero Pedro dice, aunque Dios sea paciente con el pecador, de todas maneras, ¿qué va a pasar? El día del Señor que llegará como ladrón en la noche, pero llegará. Este es un hecho, es lo que está diciendo. No está diciendo, mire, por si de pronto el Señor llega. Mire, Dios es paciente para con los pecadores, pero tranquilos, es por si de pronto el Señor llega. No, aquí hay una certeza. Está diciendo el apóstol que el Señor Jesús llegará, pero el día del Señor vendrá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, retrocediendo un poco, dice: esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto es un hecho indiscutible. Se enseña en las Escrituras, lo enseña el apóstol Pablo, lo enseñan muchos, que en respuesta de los falsos profetas, diciendo, poniendo en duda el regreso de Cristo, dice, el Señor vendrá. Vamos entonces a ayudarnos con Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Aquí hay una problemática en Colosas, en Tesalónica. En Tesalónica también hay esta incertidumbre. ¿Cuándo va a llegar el día del Señor? Como el apóstol Pedro estaba diciendo a los falsos profetas que se burlaban de la venida del Señor también, en Tesalónica estaban pensando, ¿cuándo vendrá el día del Señor? Pero ¿por qué hacían la pregunta tan constante? Porque querían estar preparados para el día del regreso. Pero la manera en cómo ellos querían prepararse era la errada. Ellos, en Tesalónica, querían saber cuándo sería el regreso del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Ellos pensaban lo siguiente, en relación a lo del día del Señor, ¿no? Y que dice el apóstol Pedro que vendrá como ladrón en la noche. Entonces los de Tesalónica pensaban lo siguiente, que era similar en un sentido a lo que pensaban los falsos profetas. ¿Cómo es la mejor manera de prepararse uno para la venida del Señor? Pues sabiendo cuándo va a venir. Si sabemos cuándo va a venir, entonces ahí sí podemos esperarlo y estamos preparados. Es decir, si yo soy un administrador corrupto, me dan una empresa para administrarla y soy corrupto, ¿yo qué estoy esperando? Que mi jefe o el dueño de la empresa venga, ¿para qué? Para alistar todas las cosas, para que todo se vea bien. Entonces, ¿cuál es el anhelo que yo tengo? Pues que el jefe o el dueño sepa o me diga cuándo va a ir. No, yo voy a ir. ¿A qué hora? A tal hora. Listo. Entonces me preparo para dejar tener todo listo porque estoy siendo un administrador corrupto. Entonces, las personas estaban con ese anhelo. Dinos, Pablo, dinos, ¿cuándo va a venir el día del Señor? ¿Cuándo es el día del Señor? Dinos una fecha. ¿Por qué? Pues para estar preparado, ¿no?
O sea, si usted me dice que viene en 2 días, pues entonces 2 días me pongo espiritual. Si me dice que viene en 3 días, pues entonces tengo un día carnal y el último día faltando unas horas, ahí sí me pongo espiritual. Entonces, miren la lógica que ellos tenían. Tiene sentido en la lógica que ellos utilizaban. Muchos actúan así ante Dios. Saben que Dios existe. Están conscientes de que un día han de dar cuentas a Dios. Pero están bastante seguros que no sucederá por ahora. Y que tienen tiempo ¿para qué? Para prepararse. Y continúan viviendo sus vidas pecaminosas. Miren lo que dicen muchos jóvenes, y se lo he escuchado. Lo he escuchado muchas veces en mi labor docente y predicando. La cosa es la siguiente, dice. Mis padres se arrepintieron y vinieron a la iglesia cuando ya estaban grandes. Disfrutaron mucho una vida. Claro, y ahora nos exigen a nosotros que empecemos desde pequeños. ¿Cuál es la lógica? Vamos a esperar a que seamos grandes, y cuando seamos grandes, ya en cierta edad, después de los 30 años, que ya de pronto ya uno está casado, ya tiene hijos, y entonces ya tiene que sentar la cabeza, entonces ahí sí vamos a empezar una vida espiritual. Esa es la idea, ¿cierto? Muchos se confían y piensan que las cosas son así. Vamos a esperar, vamos a tener paciencia. Eso es lo que estaban diciendo a los tesalónicas, eso es lo que estaban diciéndole a Pablo. ¿Cuándo será el día para poder estar listos? Si usted nos dice un día y una fecha, vamos a estar más tranquilos. Muchos piensan de esta manera. Voy a seguir pecando, que no importa. Como todavía se demora, cuando venga el Señor, faltando unas horitas antes, ahí sí voy a estar listo. Sin embargo, Pablo responde que la solución no está en saber la fecha. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo vuelve el Señor Jesucristo. Ni siquiera dice. Algunos han dicho que saben, pero el mismo Jesús dijo que nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre, dice Marcos 13:32, sabe la hora de su regreso. Aunque muchos digan que ya saben la hora, según las Escrituras, nadie sabe. Cualquier persona, queridos hermanos, que diga saber cuándo viene Cristo, está mintiendo. Sean los testigos de Jehová, sean los movimientos como Creciendo en Gracia, están errados. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen, según Tesalonicenses, según Pedro, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ¿qué? Ladrón en la noche. Interesante esa analogía, ¿verdad? Y es utilizada en varias partes del Nuevo Testamento. ¿Por qué utiliza esta analogía? Porque los ladrones no anuncian cuando van a robar. Vamos a poner un ejemplo en relación de la analogía que utilizan las Escrituras. Vamos a pensar que algunos de ustedes construyen una casa en el barrio, pero sus ventanales no tienen barras de seguridad. La puerta no es segura. Entonces, yo les digo a ustedes, oiga, pero ¿no deberían poner seguridad a su casa? Pues ¿por qué? Porque pueden venir los ladrones, ¿cierto? Y usted me respondería, cuando los ladrones avisen, entonces pondré la seguridad suficiente. ¿Será que un ladrón avisa? No, es que no me han robado, pero si los ladrones avisan, entonces yo pondré la seguridad suficiente. Si yo sé cuándo van a venir, entonces desde ese momento estaré preparado. ¿Será que es así? Sería excelente si todos los ladrones anunciaran cuando vienen, pero no es así. Puede venir en cualquier momento, ¿y qué va a pasar? Pues robará la casa. ¿Por qué? Porque no estará la seguridad firme. Entonces van a encontrar una casa que no esté totalmente preparada y será fácil entrar y robar. Sería necio, sería una respuesta necia decir que arreglaré la casa o la aseguraré cuando los ladrones me anuncien que van a venir. Los ladrones no anuncian. Es necio pensar así. Nos parece incoherente eso, nos parece necio, ¿verdad? Si les hago la pregunta, ustedes van a pensar, qué ejemplo tan tonto, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a pensar eso? Suena tonto, ¿verdad? Y suena igual de tonto no venir a Cristo
sabiendo que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir, pero como no ha pasado todavía, entonces no esperemos sino hasta cuando estemos cerca de la muerte y ahí sí estemos con el Señor Jesucristo. ¿No es igual de tonto igual? ¿No es igual de absurdo pensar eso? No, yo soy joven, todavía no es el momento, mi papá y mis abuelos y pecaron todo lo que quisieron, disfrutaban la vida y ahora quieren ponerme esas cargas a mí. Más bien voy a esperar a que tenga una edad avanzada y cuando ya esté a punto, ya a punto de morirse, me arrepiento y me voy para el cielo y todos felices. Es absurdo también. Es tan tonto como pensar que un ladrón va a avisar que va a ir a su casa el día antes y entonces yo voy a asegurarla. Miren lo que dice el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. En el momento cuando menos estés esperando, puede ser la venida de Cristo. No te equivoques, nadie sabe cuándo viene, pero es seguro que va a venir. Pero tan seguro como los dolores de parto de una mujer que está esperando bebé. Así de cierto es que Cristo volverá. Miren los dos ejemplos que pone Pablo. El ladrón y la mujer que está esperando bebé. Los que hemos tenido bebé, cuando vamos a la clínica, en las primeras citas, nos dan una fecha, ¿verdad? Nos dan una fecha, con todo esto de la tecnología y nos dicen, yo recuerdo que con Santiago me dijeron, miren, su hijo va a nacer el 5 de mayo. Nosotros fuimos un viernes, fuimos el viernes 12 de abril, fuimos a la clínica y nos dijeron, es seguro que nace el 5 de mayo, más o menos, 5 de mayo. Llegamos en la noche. Mi esposa empezó con dolores muy fuertes y empezó a empujarme y a llamarme y decirme, siento un malestar muy fuerte y siento contracciones. ¿Pero qué pensé yo? Dije, duérmase que todavía no puede ser la hora. Eso es psicológico. Seguía con más dolores más fuertes y seguía molestándome, pero yo en mi mente tenía las palabras del médico. Estamos en 13 de abril, no puede ser hoy, tiene que ser el 5 de mayo. No es lógico. Y la llevé a la clínica, fue cuando ya rompió fuente y todo, ¿no? Estaba muy llevada. Y nació el 13 de abril, pero el médico dijo que era el 5 de mayo. Es decir, como el médico había dicho que tenía el 5 de mayo, no teníamos nada preparado. De hecho, ese sábado ya lo teníamos planeado. De repente pasó todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento y empezamos a hacer maletas rápidamente y salir corriendo cuando todo estaba listo para hacer otras actividades. Qué buen ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso dice que será en la misma condición. Ni siquiera nosotros con la tecnología, yo estaba totalmente tranquilo, totalmente confiado, porque es que todavía faltaba mucho tiempo, porque el médico nos había dicho, no creía. Es más, mire cómo llega la terquedad. Yo le decía a mi esposa, eso es psicológico, acuéstese y duérmase porque no puede ser hoy. No puede ser. Pero sí fue. Nosotros pensamos, no puede ser este el momento, no va a llegar, no va a ser el día, entonces puedo seguir haciendo lo que a mí me parezca. Puedo seguir viviendo como si Dios no existiera. Nadie sabe el momento exacto de un parto, nadie lo sabe. Así tampoco nadie sabe la venida de Cristo. Pero lo que sí es seguro es que Cristo va a venir. No lo sabemos. Puede ser de repente, pero llegará como ladrón en la noche. Es inevitable. Como los dolores de parto, en la primera idea, no hay aviso. Es decir, en la idea de que viene un ladrón en la noche, no hay aviso. Y en el segundo ejemplo de la mujer en parto, no hay escapatoria. Será una sorpresa para todos. Para todos será una sorpresa. Miremos el Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, miremos del versículo 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón,
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza de la salvación. Es decir, aquí está dando el apóstol Pablo algo totalmente revelador. Está diciéndoles, miren hermanos, no se apresuren tanto por saber cuándo va a venir el día del Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor por segunda vez? Lo que sí es cierto es que va a venir. Ahora, va a venir como un ladrón en la noche, es decir, será una forma que nadie sabe de un momento a otro. Pero escuchen esto, aquí viene la esperanza del apóstol. Que no para todos será una sorpresa. ¿Cómo así? Sí, no para todos será una sorpresa. ¿Por qué? Porque algunos, los que están en luz, estarán preparados para la venida del Señor. Si viene un ladrón y usted tiene su casa lista, viene el ladrón e intenta robar su casa, pero si usted está preparado, ¿qué va a pasar? Nada. No será una sorpresa porque usted estaba alistando su casa. ¿Me hago entender? Usted pone las cosas, pone la alarma, entonces viene el ladrón e intenta robar, pero el ladrón se siente muy decepcionado porque no puede robarles. ¿Por qué? Porque usted, aunque no sabía cuándo iba a venir, estaba preparado para que viniera. ¿Para quién es sorpresa? Para los que no estaban preparados. Entonces llegan, abren la puerta, no habían rejas, quitan las ventanas, sacan todo, hurtan todo lo que está dentro de su casa. Usted sale al otro día en la mañana y piensa, me robaron totalmente. No estaba preparado para eso. El Señor dice que vendrá como un ladrón en la noche, es decir, llegará sin anunciarse. Pero también dice que llegará en qué horario. Pues, obviamente es una analogía. ¿A qué hora llegan los ladrones? En la noche. ¿Por qué en la noche llegan los ladrones? Porque estamos durmiendo, ¿verdad? Y porque es oscuro. No podemos hacer nada en lo primero. Es decir, que llegue sin anunciar no podemos hacer nada. Pero en lo segundo sí podemos hacer algo. Es decir, como nadie sabe cuándo vuelve Cristo, la solución no está en saber cuándo viene, sino en estar ¿qué? Despiertos, alertas, preparados. Así, aunque no sepamos la fecha, no será una sorpresa, porque estaríamos preparados para recibirlo. En los versículos que acabamos de leer de Pablo, viene utilizando un lenguaje simbólico de la noche. ¿Qué utiliza más? La oscuridad. ¿Y qué más utiliza en esos textos? ¿La qué? Miren el texto. Utiliza la noche, utiliza la oscuridad. ¿Y qué otra cosa utiliza? Dormir y la qué? La borrachera. Él explica que los hijos de las tinieblas serán sorprendidos por la venida de Cristo. Los hijos de las tinieblas sí. ¿Por qué? Porque son de las tinieblas. Como son de las tinieblas, hacen las cosas que hacen de noche las tinieblas. ¿Qué hacen las tinieblas? ¿Qué hacen? Pues duermen y se emborrachan. Eso es. Claro, aquí vemos una analogía, ¿no? Es un lenguaje figurado de la venida del Señor. Pero ese lenguaje figurado está en compatibilidad con la noche. ¿Quiénes son los que salen de noche por lo general? ¿Los que van a qué? A emborracharse. ¿Los que van a qué? A bailar, a emborracharse, a todos estos sitios que son de noche, ¿verdad? Y después de las borracheras, ¿qué hacen? Pues dormir. ¿Dormir por qué? Porque están cansados, porque están fatigados, porque están con dolor de cabeza. Entonces, esta es la ilustración que hace. En términos espirituales, así como los que duermen no perciben las cosas a su alrededor, los hijos de las tinieblas no perciben las cosas espirituales, así mismo como es el borracho. El borracho, ¿cómo tiene sus sentidos? Alterados. Como tiene sus sentidos alterados, no puede ver la realidad, sino solo ve lo que él se imagina.
Los hijos de las tinieblas ven las cosas según su imaginación y no como es en realidad. Entonces, solo los de la luz no serán sorprendidos para la venida de Cristo. Vamos a suponer algo. Estamos aquí en el barrio Boyacá, el 1 de enero. Y el 1 de enero, a las 7 de la mañana, viene el presidente de la República a visitar el barrio Boyacá. ¿Cómo estarán las personas del barrio Boyacá un 1 de enero a las 7 de la mañana? Amanecidos, dormidos, muchos todavía recuperándose de la borrachera del día anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque encanta la fiesta, la diversión. Entonces llega el presidente, ¿cómo nos va a encontrar? Pues a la mayoría la va a encontrar como dormida. ¿Dormida de qué? Pues de la borrachera. ¿De la borrachera que se dio cuándo? Pues en la noche. ¿Por qué? Porque las tinieblas son acompañadas con este tipo de comportamiento. Cuando el presidente llega entonces, casi todos están dormidos, solamente unos pocos están despiertos. ¿Quiénes son los que están despiertos? Los que no bebieron, los que se acostaron temprano y están listos para recibir al presidente. ¿Quiénes serán los beneficiados entonces? Ellos, los que estaban ¿qué? Preparados. Ahora, los que estaban sobrios, los que estaban preparados. La pregunta entonces es sencilla aquí. ¿Perteneces a las tinieblas o perteneces a la luz? ¿Perteneces al día o perteneces a la noche? ¿Estás durmiendo o estás despierto? Los que son del día se comportan de una manera diferente a los que son de la noche. Los de la noche siempre están esperando la noche para hacer lo que es de la noche. Los del día están en lo que es del día, haciéndolo del día y descansando en la noche para prepararse. Si Cristo viene a juzgar a cada uno, a cada quien, dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia enseña que Dios es santo y que como todos los hombres han pecado, todos estamos descalificados del reino de Dios y Él viene a juzgar a los pecados y a dar a cada uno lo que le corresponde. La realidad es que todos nosotros, queridos hermanos, somos pecadores. Cuando el Señor vuelva, se derramará la ira de Dios contra el pecado de los hombres. Tú y yo sabemos que somos pecadores. Dios conoce todos nuestros pecados. Si Dios va a juzgarnos por la manera como hemos vivido, ¿cómo podríamos sobrevivir ante el terrible juicio de Dios? Debido a tus pecados, Dios está airado contra ti. Hay una ira de Dios y es una ira perfecta y santa. Dios es perfecto y Dios es santo y juzgará. Dios no pasará por alto tus pecados. Y todos sabemos que son pocos o muchos. Pero el Evangelio presenta la mejor noticia que un pecador pudiera escuchar. La noticia es que el Señor Jesucristo, quien es Dios, hecho hombre, vino al mundo y murió por los pecadores. Esto quiere decir que la ira de Dios en contra de pecadores fue derramada sobre Jesús. Por eso dice las Escrituras, murió por nosotros. Esto es que Jesús ocupó el lugar de los pecadores. El hombre ha pecado. El hombre ha deshonrado a Dios. El hombre merece condenación eterna, pero Jesús ocupa el lugar de los pecadores, recibiendo la muerte que cada uno de nosotros merecía por nuestros pecados. Él murió, queridos hermanos, para darnos vida, como dice el texto, para que vivamos juntamente con Él. Así que Cristo viene y viene a poner todas las cosas en orden, dando a cada uno lo que merece. Nadie sabe cuándo viene. Por tanto, la manera de prepararnos para su venida no es sabiendo el día, no es sabiendo la hora, sino estando alertas, estando sobrios. Pero solo los que son de la luz pueden estar alertas y sobrios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos ser parte de la luz? Dios te está enviando una predicación en esta mañana. Y si has venido muchas veces, constantemente estás escuchando la predicación de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que tus ojos sean abiertos.
Cuando tus ojos son abiertos, entonces puedes ver algo que el mundo no ve. ¿Saben qué es? Lo feo que es el pecado. ¿Quién ve feo el pecado? ¿Del mundo feo el pecado? No, lo ve atractivo. Cuando escuchas la predicación del Evangelio, entonces tus ojos te son abiertos y puedes ver lo feo que es el pecado. Si ves lo feo que es el pecado, hay una evidencia de que estás ¿en qué? En luz. Ahí está la cosa. Los de las tinieblas, ¿cómo ven su pecado? Bien, lo disfrutan, buscan la oscuridad. Los que están en luz, entonces identifican su pecado y dicen, mi pecado es carga, es dolor, es angustia, mi pecado es grande. Hay una señal de que estás en luz. El ciego ve las cosas como si fueran buenas, porque no las identifica. Pero la persona que Dios le ha abierto los ojos espirituales puede ver lo horrible que es su pecado, cómo lo destruye y cómo lo daña. Cuando Dios abre los ojos a una persona, ya no continúa en la oscuridad, sino ahora que está en la luz. Miren cómo es la cosa de graciosa, ¿no? Muchas personas cuando identificamos nuestro pecado nos dicen, oye, pero ¿por qué te das tan duro si tú no eres tan malo? Realmente no eres tan malo. Has cambiado, te veo como muy oscuro, como una vida así toda oscura ya, porque ahora estás hablando del pecado y te das palo y te das durísimo de cómo estás de mal. Ellos piensan que estamos en oscuridad, pero realmente no estamos en oscuridad, sino estamos ¿en qué? En luz. Porque el que anda tranquilo con su pecado es que no está viendo la realidad. Como no está viendo la realidad, entonces ¿qué quiere decir? Que ¿cómo está andando? Durmiendo en oscuridad. Porque no ve la realidad, ¿sí? Como los que duermen. No ve la realidad. ¿Cómo es? ¿Qué está viendo? Lo que le parece, lo que cree, lo que piensa, lo que es el producto de su imaginación, lo que cree que lo divierte. Por eso es que ponen analogía de la noche y de la borrachera, porque esa es la vida del inconverso. ¿Cómo sabemos si estamos en el Señor y estamos preparados? Pues si estamos en luz. ¿Cómo sabemos si estamos en luz? Pues si reconocemos si somos ¿qué? Pecadores. Queridos hermanos, eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ustedes creyentes no tienen por qué temer ni estar preocupados cuando vendrá el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo murió por sus pecados. Y ese día, para el creyente no es un día de preocupación, sino es un día de ¿qué? De felicidad. Porque a partir de ese día estaremos con el Señor, estaremos con Cristo para siempre. Es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de felicidad. Para el incrédulo sí tiene que haber una preocupación fuerte, ¿no? Pero para el Hijo de Dios no. Si nosotros hemos recibido al Señor y hemos recibido el perdón de los pecados, podemos estar confiados. Pero si no, esto va para los amigos, para los que los visitan de vez en cuando, que no han venido a Cristo. Tú no sabes cuándo va a venir el Señor. Mientras tanto, estás viviendo como oscuridad en tus pecados. Y estás en una situación sumamente peligrosa. Muy, pero muy peligrosa. Si Cristo viene y te encuentra en esa condición, lo que te va a corresponder a ti es la ira de Dios. Imagínate, si tú has experimentado la ira cuando eras niño de tus padres y te parecería grave, esto no es ni comparable con la ira de un Dios todopoderoso airado contra ti. Con razón las Escrituras dicen, cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo o de un Dios airado. Si tú vienes, escuchas el Evangelio, pero no has venido a Cristo, estás en grave peligro. En cualquier momento viene el Señor y será para destrucción. Saca de tu mente la imaginación de un hombre grande, viejo, tipo Papá Noel, que perdonará tus pilatunas. Sácala. Porque las Escrituras tienen es
a un Dios todopoderoso, airado con el hombre, que vendrá y hará justicia con aquellos que no estén bajo la gloria de Cristo. Teme, teme, pero no te apresures a saber el día del Señor, sino apresúrate a venir al Señor, para que el Señor Jesús guarde tu alma y sea como el arca donde va a estar tu corazón, y puedas experimentar la seguridad en Él. Y ahí sí, para los cristianos, para los que amamos al Señor, cuando venga el Señor Jesucristo será felicidad, gozo y alegría. No hay temor, queridos hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Tranquilos, hermanos, cuando venga el día del Señor, no se preocupen, no se afanen, estén tranquilos, porque ustedes están ¿en qué? En luz, en luz. Disfruten de la luz de su gloria. Bien, hermanos, oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento. Nos muestras cómo será una sorpresa tu venida, oh Dios. Como ladrón en la noche, no sabremos cómo será ni cuándo. Pero sí, Señor, sabremos que vas a venir. Como los colosenses, la ayuda que nos hizo Pablo en esta mañana, para aclarar más la idea de la segunda venida de Cristo. Como los colosenses, Señor, ayúdanos a entender que si estamos en luz, podemos disfrutar de esa gracia. Tu analogía es perfecta. Las tinieblas, la noche, la oscuridad, la borrachera, es el dormitar. La luz es el estar preparados y estar atentos. Y el ladrón en la noche vendrá. Vendrá y los que están en tinieblas serán sorprendidos porque no están preparados. Pero los que estamos en luz por la obra de Cristo, por su justicia en nuestros corazones, por sus méritos en nosotros, tendremos libertad. Libertad en Cristo. Gracias, Señor. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos.